Buenas tardes chicos, mi nombre es Liborio Escobedo. La idea de hoy es darle continuidad a lo que venimos haciendo el sábado anterior. Estamos con Andrés, así es que hoy nos acompaña Andrés. No sé si quieres saludar. Hola, ¿cómo andan chicos? Es raro, es la primera vez que hago esto, así que... Él va a estar con el chat, así es que todo lo que pregunten por el inbox privado, él lo va a estar respondiendo. Confírmenme que estén conectándose, porfis. Pregúntale. Y si ya está todo ok, arrancamos. Hoy dejé a Uriel afuera, así que si escuchan llorando algo, es Uriel y bueno, preferí dejarlo afuera antes que esté molestando acá. Ese es Uriel. Pero ¿cómo se nota? Ah, ahí Se se nota empiezan, quién claro, se está. empiezan a aparecer acá y ahí empiezan a decir, mira, por ejemplo. Está, perfecto. Bueno, nos faltan un par todavía. Esperemos un minutito antes de que les quiero contar un par de cosas. ¿Están viendo 15? Acá empiezan a aparecer acá. Ah, 16. Ah, está bien. Siempre los primeros 3 minutitos esperamos, o 2 minutos hasta que se conecten todos. Igual los notifica cuando... Cuando se empieza a transmitir. Claro. Está. Y lo que no puedo hacer es ponerle ahora, no puedo sacarle el audio. O sea, queda así. Ponerle, no tengo un botón acá para Ah, poner. tipo darle mute. Claro. Ah, está. Confírmenme que se escuche bien, porfis. Si se escucha perfecto, arrancamos. Sí, sí, se escucha bien. Bueno, esta vez sí estoy grabando la pantalla. Yo me di cuenta que el Facebook, cuando hace una transmisión en vivo, pierde mucha resolución. Entonces lo que hice ahora fue, eh, estoy grabando esta pantalla que ustedes están viendo, pero con la resolución de la cual estamos viendo nosotros. Así que después lo vamos a subir a YouTube para que ustedes lo puedan ver mejor. La idea, como les decía, era darle continuidad a la segunda clase en vivo. La anterior fue el sábado 24 y hoy quedamos con miología. Así que continuamos con esta que está acá. Igual yo como hice la vez pasada, lo subo la presentación al Twitter y ahí ustedes ya después lo ven. Voy a quedarme acá un segundito porque se me olvidó. Entonces, cuando terminemos la presentación, sepan que lo vamos a grabar, no lo vamos a subir hoy a la noche, sino mañana o por ahí el lunes a YouTube, pero la presentación se las linkeo acá, va a estar como PDF. De acuerdo a todas las modificaciones que hagamos a la clase hoy, recuerden que vamos a subir, lo voy a subir acá al Twitter, a mi Twitter. ¿Ok? Bueno, volviendo a la presentación. Recordando un poquito lo que hicimos la semana pasada, la idea es que desarrollemos estos temas. Yo ya se los pasé por inbox, así es que la idea es esa. En principio es que hoy, sábado 3, veamos cómo estudiar músculos, o sea, nuestro primer acercamiento a lo que es el estudio de la miología, y aplicado a hombro, pero no todo a hombro, porque si no estaríamos 3 horas, sino a un par de cositas de hombro, ¿ok? Es muy importante esta clase porque miología, si no la entienden, específicamente la parte funcional, terminan aprendiendo las cosas de memoria y no es la idea. Y no sé. Sí, pasa mucho en realidad que en los exámenes se pregunta un poquito, no específicamente, o sea, no es como que, bueno, decime la función de tal músculo para que digan lo que dice la tablita, sino que lo logren entender, lo logren razonar, porque la verdad que la ventaja que tienen la mayoría de los músculos es que todo se puede razonar con respecto a los movimientos. Igual eso lo vamos a tratar de ver ahora, o si no, bueno, el próximo sábado entonces No, iniciamos. lo vamos a hacer. Ahora les quiero contar eso. Ujú. El próximo sábado, el 10 de marzo, tenemos pautado, según este cronograma, cómo estudiar vasos, o sea, la parte de angiología, venas, linfáticos y arterias, y aplicado a hombro. Yo les dije que estén avanzando un poquito con los textos. Ustedes todavía no les asignaron cátedra. Eh, Me pongo un poquito en contexto porque por ahí avancé y arranqué. Esta clase está hecha como continuidad del curso introductorio que iniciamos en febrero. Eh,
esta semana que viene, o sea, el lunes, tenemos otra charla de ingresantes. El miércoles tenemos el teórico de embrio y de histo. El lunes va a ser el de anato, probablemente. Y el viernes de esta semana va a ser, o sea, el viernes 8 va a ser el práctico de anatomía. Y el sábado 10, perdón, el viernes 9 va a ser el práctico de anatomía. Y el sábado 10 recién empezamos con lo que yo les decía antes del anual de anatomía. Vamos a seguir con estos temas igual. O sea, vamos a arrancar a las 10 de la mañana en el aula grande de anatomía, en la facultad, va a ser presencial. El próximo sábado no vamos a hacer este tipo de eventos online. De hecho, en la grande anatomía no tenemos manera de transmitirlo en vivo. No hay cobertura. Y casi nunca nos resulta grabar la clase, así es que por ahí si algún compañero quiere grabar el audio lo tendrá a mano y lo podrá subir o lo compartirá con ustedes, pero no se va a grabar esa clase como sale acá. Y por otro lado, eso es a las 10 de la mañana, el día viernes, perdón, el día sábado. Nosotros en esta semana vamos a compartir en este grupo que les voy a mostrar ahora, que no es para este lado, para el otro lado, perdón, que es este grupo que está acá. Ustedes estamos nosotros charlando y en este grupo de ingresantes. Ustedes saben que el chat lo tenemos en este chat. Entonces, ustedes sepan que vamos a tener un grupo de anatomía, que tenemos un grupo desde el centro de estudiantes, un grupo de anatomía que es este, que tiene básicamente la misma portada, y el de histo y embrio que es este. En el grupo de anato y de histo nosotros vamos a subir las cosas correspondientes al curso anual de anato y al curso anual de histo. Nosotros en la semana vamos a publicar acá el programa completo de lo que nosotros vamos a hacer durante todo el año o parcialmente hasta locomotor, el primer módulo, y en el de histo y embrio lo mismo. El horario de histo y embrio va a ser después del de anatomía. Nosotros sabemos que a ustedes no les van a asignar todavía, entonces arrancamos a las 10 de la mañana, es probable que terminemos tipo 12, 1 o 12, y arrancaría después a las 3 de la tarde embriología y posteriormente histología. Igual esto nosotros vamos a publicar en el grupo. En este grupo de histo y embrio, el de histo y embrio, y en el otro el de anatomía. Ahora, el programa va a tener, o sea, la publicación va a tener un link de inscripción, así que se van a tener que inscribir. Eso lo tienen que hacer durante esta semana. Igual nosotros vamos a publicar en la página, en las redes, en el Instagram. Eso es otra cosita. Bueno, ahora les digo lo del Instagram. Y ¿por qué digo esto? Porque nosotros vamos a abandonar el grupo de ingresantes en cuanto a lo que hacemos desde anatomía. O sea que este chat que dice curso introductorio se termina hoy y vamos a pasar a crear un chat no solamente en el de anato, sino también en el de histo, donde solamente vamos a hablar las cosas referentes al curso de anatomía y en el de histo solamente las cosas referentes a las cosas de histología y embrio. Es probable que con Andrés hagamos algún par de clases online más, porque seguramente a Andrés le va a copar esta onda de esta clase, aparte que es mucho más distendido, estamos tomando Pepsi, comiendo papas, es mucho más ameno y mucho más relajante que tener que ir a la facultad, y ustedes también están de la misma forma y ustedes se pueden sacar todas las dudas por acá. Así es que conclusión, todo lo que es referente al anual lo vamos a publicar durante la semana. Esta semana aparte tenemos una charla de ingresantes el lunes, el miércoles tenemos los teóricos de histo y embrio que son los mismos que el curso introductorio de febrero, y el práctico es el mismo que el curso introductorio de febrero. El sábado arrancamos el anual entonces, y por otro lado, antes de que se me olvide, toda la clase, como les dije antes, la voy a subir a Twitter, y yo estoy reactivando esta cuenta de Instagram, si la quieren seguir. Por ejemplo, Mayara, que fue la que les dio, a esto no sabías vos creo, Mayara, que fue la que les dio embrio el miércoles en febrero, el introductorio de febrero, está sorteando ese tomo del Rubier, así que si la siguen, o cosas así que yo considero que están buenas que ustedes sepan, o tonteritas que me gustan a mí de anatomía, las voy a ir publicando acá para que sigan este usuario, que es el mismo nombre que el de la página, ¿ok? Por ahí con Andrés vamos a hacer algún tipo de trabajo de disección en el año, tanto en locomotor como en Splagno, y por ahí también lo transmitiremos, usaríamos esta herramienta si es que nos ponemos de acuerdo. Y acá abajito les puse el link del canal de YouTube donde voy a subir toda esta grabación de toda esta clase, ¿ok? Hasta acá, ¿alguna consulta de algo? Cada
o sea, al final voy a tratar de, después de un rato, voy a tratar de hacer consultas. ¿Vos, Andrés, querés decir algo? No, por ahora estoy revisando acá que Bueno, si alguien tuvo problema. otra cosita, recuerden que todos lo estamos subiendo al Slack. El Slack tiene todos estos usuarios, o sea, todos estos canales, perdón, y cada canal corresponde a un trabajo práctico. El que estamos subiendo, clases que estamos subiendo, las vamos a subir al de generalidades. Y les recuerdo que en el de generalidades, en este canal, yo ya les subí una guía de generalidades. Si ustedes están al día y están estudiando ya, la pueden llegar a resolver y no van a tener problema con resolverlo. Recuerden que yo les pedí 3 cositas. Cuando se metan al Slack por el link que ustedes nos pueden pedir por el chat privado, nosotros les vamos a pasar. O sea, necesitamos que ustedes pongan foto, así como Daniela, Eliad, pero que se pongan el nombre en serio, el nombre real, digamos. Que no pongan seudónimos, por ejemplo, Luisa, que ponga Luisa Ramírez, por ejemplo. Y una fotito como lo hizo. Lu Páez, no, o es Lu, o es Luisa, o es Lucía, o es... ¿Por qué digo esto? Porque así evitamos un poquito el tema de los trolls que siempre están, que molestan, que empiezan a publicar para pelear, y la idea es que este ambiente al menos del Slack sea la zona de confianza que tengamos todos para decir todo lo que querramos decir en cuanto al curso de Anato anual. Sí, sepan que, digamos, esa plataforma es solamente para nosotros. Digamos, no es que va a estar ocupado el otro, o, digamos, el nombre de ustedes con el apellido, porque es difícil, digamos, que haya una persona con mismo nombre y mismo apellido. Claro. Por otra parte, bueno, los lunes de Anato. No va más los lunes. No. Juli me pregunta acá si es el lunes. No va a ser el lunes. Les explico por qué. Esta actividad es del centro estudiante. Nosotros somos una agrupación estudiantil que es Nuevo Espacio de Ciencias Médicas y tenemos las ganas de dar clases y apoyar y ayudar a los chicos de primer año. Por eso esta clase online. Y los lunes, lamentablemente, en realidad de lunes a viernes, las aulas las tienen pedidas todas. Sería empezar a buscar quién no usa el aula y la tiene pedida, porque a veces lamentablemente piden el aula y no la usan, o la piden y tienen 5 alumnos y el aula da para 60. Igual así no podemos ponernos como centro estudiantes a ponernos a discutir en ese tema con los docentes o con los profesores. Así que preferimos no entrar en ese quilombo y decir, bueno, qué día no se usa la facultad, y el único día que no se usa es el sábado y el domingo. Por suerte el sábado la tenemos, porque si no la tendríamos que hacer el domingo. Y el sábado a la mañana tenemos todo anato, en la grande de anatomía, y en la grande de anatomía después tenemos embrio a la tarde y más tardecito histología. Por eso no lo hacemos el lunes. Digamos, por otra parte, no sé si es mejor al final hablar un poquito de esto, porque sé que qué libro recomendás para arrancar. No, sí. El miércoles tenemos una sorpresa, aparte de la guía que ya les dimos a los chicos del introductorio pasado. El miércoles van a darnos un regalito para los chicos de Histo. Así que estén atentos. Bueno, ahora sí arrancamos con todo a la parte que nos compete el día de hoy, que sería miología. Bueno, previamente, ¿qué vimos previamente? Vimos un poquito de articulaciones y un poquitito de huesos. Nosotros ahora nos vamos a centrar en lo que es cómo estudiar músculos, o cómo consideramos nosotros, ¿no? Porque mil formas de estudiar, pero cómo consideramos nosotros que se debería estudiar músculos y cómo ustedes tendrían que enfrentar este estudio. Recuerden que el mismo temita del atlas, después el texto, acá se repite, lo vamos a reforzar 2 cositas, pero vamos a empezar a darle un poquito más de contenido y vamos a tomar algunas herramientas para argumentar ese contenido. Primera cosa y principal, habíamos dicho que habían 2 articulaciones, que esta era la cintura escapular, que esto era la escápula, es una vista superior, la clavícula, la escápula, cintura escapular, y teníamos un húmero. Nosotros desarrollamos brevemente 2 articulaciones, una que es la acromioclavicular y la otra que era la esternoclavicular. No hablamos nada o muy poquitito de la articulación glenumeral, que es la en la que más o menos me quiero centrar ahora. Yo les pedí que ustedes estudien un poquito y lean para la clase de hoy porque les había avisado que iba a ser un poquito más densa, con un poco más de contenido. Hay veces que, a veces en las presentaciones es como que queda mal que le ponga la referencia, pero yo esta presentación la he hecho para que ustedes la tengan después, por eso no se la saco, para que ustedes sepan de las referencias, cómo estudiarlo. Un repaso pequeñito si es que no lo alcanzaron a leer esta articulación. Recuerden que es una articulación esferoidea que tiene líquido sinovial, por tanto sinovial, es diartrosis, o sea que tiene tiene
tiene mucha amplitud de movimiento o es móvil, ¿ok? Así que esa sería la clasificación de su articulación glenohumeral. Por otro lado, tenemos una superficie mayor de la cabeza del húmero con una superficie bastante plana, que es la cavidad glenoidea. Recuerden que teníamos el labrum, que tenemos una membrana sinovial y la cápsula por fuera. Particularidades de esta articulación: tenemos un tendón que es una parte del bíceps que refuerza desde superior, va a insertarse en el tubérculo supraglenoideo, que lo habíamos comentado el sábado pasado. Hasta aquí más o menos se entiende esto. Dos cositas más. No, lo vamos a dejar ahí. Esto se lo dejo para que sepan, está en inglés, pero se entiende perfecto la nomenclatura. O sea, sepan que esto, bueno, esto ya lo van a tener cuando se lo suba al Twitter para que lo puedan repasar. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Ahora en miología, voy a achicar todo esto. Lo que siempre hacemos en principio, antes de empezar a estudiar miología, vemos el programa. El programa, nuevamente les aclaro que esto está sacado de la segunda cátedra de anatomía, fue el programa del 2017. Las 3 cátedras van a publicar en su web los programas, y sepan que también lo van a tener en la fotocopiadora de naranja del Centro de Estudiantes. Acá, por ejemplo, me voy a centrar en miología, sistema muscular. Acá hay un montón de estructuras que yo ya se las expliqué brevemente en el introductorio mismo, en el teórico, y todos los conceptos que están acá los deberían definir. Si bien es cierto, el centro del primer trabajo práctico es huesos y articulaciones y no tanto generalidades de miología, ahora les voy a pasar a explicar por qué. Todos los libros tienen desarrollado la parte de miología como generalidades. Esto que estoy mostrando ahora es parte del manual que les hice de anatomía de generalidades. Yo acá les puse un poquitito lo que considero yo que es lo que más relevante, y van a ver que muchas de las cosas se están repitiendo en el programa, pero no es a donde quiero apuntar esta clase. Esto, léanlo, sepan que no suelen preguntar esto, más que simplemente saber qué músculos son monogástricos o digástricos, y que, por ejemplo, el bíceps, que es un músculo muy grande y conocido, tiene la definición que está marcada acá, ¿ok? Por ejemplo, es un ejemplo de digástrico. ¿Por qué digo esto? Como ustedes no saben mucho lo que se pregunta, por ahí ustedes se leen todo esto, se lo empiezan a memorizar, no lo hagan. Traten de leerlo, entenderlo a grandes rasgos y saber que se pueden clasificar de diferentes formas. No me voy a poner a hablar de cada una de las cosas que escribí acá porque no tiene sentido, léanlo ustedes. Lo que sí quiero remarcar es cómo se estudia y qué cosa tienen que ustedes saber de cada músculo, que no está marcado en este manual, sino que acá está apuntado a la generalidad de todos los músculos, ¿ok? Ven que es breve y se termina acá. Esto lo voy a cambiar ahora porque después se me olvida. Perdón, ¿querés decir algo, Andrés? No, sepan igual que, digamos, más allá, no se aprendan una definición, tienen que razonarla. Igual en anato no se les va a preguntar mucho de qué es un músculo o cómo es un músculo, porque sepan que igual lo van a ver un poco en esto. Pero sí les va a servir, por ejemplo, esto que decía Lío, de que un músculo digástrico, saber que, por ejemplo, tiene 2 cabezas y encontrarlas, ¿sí? Sepan que por el bíceps viene de 2 y así sucesivamente, ¿sí? Por ejemplo, el cuádriceps va a tener 4 bastos, y así sucesivamente. De esa manera lo van a poder razonar mejor, ¿sí? Desde la generalidad. Pero en cuanto a generalidades, es este texto que está acá. Yo acá esto estaba en inglés, se los cambié a español, más o menos. Estaría bien que entiendan este concepto a grandes rasgos, qué es un fascículo muscular, qué es la fascia, qué es un tendón, etc. Todo eso lo sacan de acá. Lo que a mí me interesa, y que es donde yo creo que ustedes se deberían parar al momento de estudiar, después de analizar el programa, o sea, por ejemplo, ¿no? La idea es aplicarlo a hombro. Si a mí me toca en mi trabajo práctico hombro, veo en el programa qué músculos tengo que saber, y ahora les voy a pasar a decir qué cosa o cómo enfrentaría yo el estudio de hombro. Supongamos que tenemos que estudiar hombro. Ustedes saben que la anatomía tiene regiones, sobre todo en locomotor lo vamos estudiando por regiones. Vamos a separarlo en hombro anterior y posterior. Hay textos que hablan de un hombro lateral, una vista lateral o una región lateral. Vamos a centrarnos primero en el anterior. Y pasa acá que, no sé si se alcanza a leer esto que está escrito acá, o lo tengo que agrandar. Bueno, ahí ya lo agrandé, así que ya está. Primera cosa.
Cuando nosotros estudiamos músculos, siempre vamos a hablar de superficiales, profundos y de planos, ¿ok? Entonces, ya en el hombro nos vamos a encontrar con que podemos hablar de planos. Cuando yo hablo de plano, digo primer plano, el superficial, segundo plano, el más profundo. Estamos hablando siempre del hombro anterior, no nos vamos a meter en hombro posterior. Siempre pensando en músculos, ¿ok? Primera cosa que yo tengo que saber, que cuando yo estudio algo desde la miología, nuevamente me sitúo en el atlas y desde el atlas empiezo a enumerar músculos. Por ejemplo, en este caso tengo deltoides, que es este que está marcado acá, pectoral mayor, que es este que está acá, trapecio, todos los músculos que veo ahí, los veo, me los aprendo y mentalmente veo la forma para identificarlos en un preparado. Esta imagen que está acá, y antes de que se me olvide, yo acá abajito les dejé. La semana pasada me preguntaban bastante que yo hablaba de que el Gray, pero que no era el Gray para estudiantes. El Gray donde saco las imágenes es este. Esta es la última edición del Gray. Este es el Gray en serio, digamos, no el de estudiantes, que para mí no es un buen libro. Este Gray ya se lo subimos al grupo de la biblioteca del centro, así es que lo tienen. Entonces, ¿de dónde estoy sacando esta imagen? De ese libro. Este Gray que está acá les marca bastante bien los músculos que tiene la región anterior del hombro. Yo les pedí que ustedes ya lo sepan. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver el deltoides, el pectoral mayor, o este chiquitito que es más de la región posterior, que es el dorsal ancho, arriba el trapecio, la clavícula, que ya la habíamos identificado, yo una vez que le pongo el nombre a los músculos, paso inmediatamente a verlo en una foto. O sea, no me voy a ir al texto a leer del deltoides ni el pectoral, sino que una vez que veo este músculo y digo deltoides, bueno, acá, ¿cuál es el deltoides? Obviamente una vez haber terminado de digamos, tener aprendido los nombres. Entonces empiezo a darme cuenta que la imagen no se parece tanto a la foto. Primera cosa que tengo que darme en cuenta entonces es cómo darme cuenta cuándo empieza un músculo y cuándo termina el otro. Antes de hablar de inserciones, antes de hablar de origen, antes de hablar de cualquier cosa. Y me doy cuenta que el deltoides tiene fibras musculares claramente verticales, que se puede ver un poquito acá. Y que me doy cuenta que arriba, nosotros ya sabíamos que esta era la clavícula, pues lo vimos anteriormente, y que acá vemos cómo se diferencia. Después vamos a darnos cuenta que este triángulo que está acá se llama triángulo deltopectoral, y que se separan las fibras musculares del deltoides del pectoral mayor. Y que el pectoral mayor a su vez va a abrazar al esternón, va a abrazar al tórax y va a abrazar también a la clavícula. O sea que todo esto que está acá es pectoral mayor y todo esto que está acá va a ser deltoides. Nos vamos a situar así de básico y vamos a pasar a un segundo plano. Igual es supremamente importante lo que dice Lío, ¿sí? Que muchas veces lo que ustedes hacen, o lo que, bueno, en un primer momento todos hicimos, y es lanzarse al libro y leerse todo, ¿sí? Y digamos, me leí 3 páginas del deltoides y finalmente ni siquiera sabía dónde estaba. Así que es supremamente importante, antes de cualquier cosa, como los niños, ¿sí? Mirar el atlas, ubicarse, saber, digamos, cuál es la ubicación aproximada del músculo que estamos viendo. Y recién ahí, si quieren, se pueden poner a leer, pero si no, o sea, queda como todos esos conceptos quedan en el aire, ¿sí? No pueden ubicarlos. Así que es importante eso. Entonces, primera cosa que hicimos fue ponerle nombre a los dos músculos del primer plano de hombro, ¿ok? Estamos haciendo muy, muy, muy grande esto. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que hay muchos músculos. Y que si yo me pongo a leer solamente del deltoides, pues es probable que me acuerde y llegue mi tiempo a leer solamente el deltoides. Ahora lo vamos a ejercitar. Una vez que yo sé que identifico en este preparado todos los músculos que me aprendí, que en este caso fueron dos, pectoral mayor y deltoides, entonces pasaría a ver qué huesos une, ¿ok? Lo que uno tiene que a saber, esto lo vamos a hacer, perdón, no sé por qué no lo puedo achicar. Bueno, no lo puedo achicar. Pero vamos a pasar de esta, que es el primer plano, al segundo plano. No vamos a pasar a ver lo que dije recién. No sé por qué no lo puedo achicar acá, pero bueno. En el segundo plano, ¿qué músculos tengo? Nuevamente. Obviamente en el segundo plano tuve que replegar lo que vi recién. Cuando saco el deltoides, esto está sacado del Prometheus, saco el deltoides y saco el pectoral mayor, me encuentro con este grupo muscular de la región del hombro. Tengo uno chiquitito,
que es profundo, que va a ser el pectoral menor, otro superior, que va a ser el subclavio, y dos músculos que tienen un tendón en dirección a la apófisis coracoides, que nosotros ya conocemos, que es una estructura de la escápula, que superficialmente va a ser el bíceps braquial, una porción del bíceps braquial, y otro que está profundo, que es el coracobraquial. O sea que estamos agregando 4 nombres más. Lo repito por si alguien no lo alcanzó a estudiar. Subclavio arriba, pectoral menor, bíceps, porción corta y coracobraquial. ¿Ok? Agregamos 4 músculos. Nuevamente lo mismo. No nos estamos situando en todo el hombro, solamente en la región anterior. Y lo que yo paso a hacer ahora, una vez que estoy seguro que me sé los nombres y más o menos identifico de dónde a dónde va, paso a buscarlos al preparado. En este preparado, por ejemplo, aparecen más cosas que en la imagen. Aparecen vasos, aparecen ganglios. Entonces eso me hace a mí a repensar cómo me planteé en esta imagen. Por ejemplo, yo digo el pectoral menor es este, bueno, va del tórax hacia la apófisis coracoides. Si esto es medial, acá la orientación sería esto medial, esto es superior, esto es inferior y esto es lateral. Y acá veo claramente la clavícula. Como es una imagen de un segundo plano, yo sé que esta estructura que está por debajo de la clavícula va a ser la apófisis coracoides. Entonces, si esto es el tórax y este es la apófisis coracoides, este músculo que tiene esta dirección de tórax a escápula, apófisis coracoides, va a ser el pectoral menor. ¿Ok? Si yo veo que de la apófisis coracoides va al miembro superior, específicamente al brazo, y veo que está recortado acá alguna fibra muscular, voy a pensar que la que está recortada va a ser la porción del bíceps y la que está quedando profundamente va a ser el coracobraquial. Y nos faltaría uno, que dijimos que iba, no lo dijimos, pero lo decimos ahora, que va de la clavícula en dirección a la primera costilla. O sea, de la clavícula en dirección a la primera costilla. O sea, ese músculo que está ahí sería el que nos faltaría, el subclavio. Una vez hecho esto, por ejemplo, si el práctico era solamente de miembro de hombro, región anterior, una vez hecho esto, recién ahí yo me pongo a pensar en agregarle información. O sea, si el práctico solamente era de hombro anterior, yo ejercito una y otra vez esto que acabamos de hacer, de ponerle nombre, buscarlo en preparado, ponerle nombre, buscarlo en preparado, y me voy a dar cuenta que voy a realizar o voy a usar herramientas que son intuitivas, como por ejemplo lo que dijimos del pectoral menor, que va, o del subclavio, que va de la clavícula en dirección al tórax, que es ese, no hay otro músculo que haga eso. Una vez hecho este ejercicio y aprendido todos los nombres, lo que voy a pasar es agregarle información. ¿Qué información, qué es lo que me van a, o qué es lo que yo tengo que saber de los músculos? Son estas pequeñas cositas que están marcadas en este libro. Este libro está sacado también nuevamente del Prometheus. Esto es del Prometheus Textos, no del Atlas. ¿Preguntaron algo? No. Entonces, yo tengo que saber el origen. Acá los textos clásicos, no sé, el Latarcial antiguo, el Rubier antiguo, el Testudo, textos clásicos hablan de inserción proximal e inserción distal. Cuando ustedes lean origen es la inserción proximal y cuando lean inserción es la inserción distal. Por ejemplo, dijimos deltoides, vuelta, vean cómo me estoy moviendo acá. No me respondieron si se veía o no se veía, ¿no? No dijeron nada. Bueno, en el primer plano, volvemos al primer plano, una vez puestos los nombres, voy a buscar esta información. No me voy a leer el texto, voy a agarrarlo del Atlas, que también tiene esta información. Y veo acá claramente que el deltoides es una vista lateral, que es uno de los dos músculos del plano superficial. Voy a darme cuenta que tiene una cabeza de inserción distal y 3 porciones proximales o orígenes, que son esta porción clavicular, que o casualidad va a ir a la clavícula, acromial, que va a ir al acromion, que dijimos que estaba arriba de la cabeza del húmero, y la porción espinal, que a dónde va a ir, a la espina. ¿Qué es importante? Esto es muy importante, porque a entender esto, solamente esto, sin saber específicamente la definición del libro, por ejemplo, tercio lateral de la clavícula, con un montón de cosas más, me ayuda a mí a entender la función del músculo. Y después me dice la inserción, la tuberosidad deltoide en el húmero. Entonces yo, primera conclusión que tengo que saber es que está uniendo 3 huesos, que no me lo dice el texto, pero como yo estoy activamente entendiendo la imagen, ¿qué huesos me unen? Húmero, escápula y clavícula. A la escápula, ¿en cuántos lugares toca la escápula? En 2. Y que, como esto es un músculo y la parte motora tiene que ver con la miología, yo tengo que pensar esas fibras musculares asociadas a qué articulación pasan. Entonces yo me doy cuenta claramente que estas 3
cabezas o porciones del deltoides pasan en relación a una articulación, que es la glenumeral. Por eso les hacía hincapié al principio de toda la clase. ¿Qué quiere decir esto? Que la función la tengo que decodificar en función de la articulación glenumeral. ¿Ok? ¿Por qué digo esto de los huesos? ¿Qué huesos une? Porque eso es lo principal. Yo me acuerdo que hace, no sé, 3 años, o creo que 4 años, pregunté en una clase, la primera vez que pregunté en una clase, qué une el húmero, o sea, si qué huesos une el bíceps braquial. Y me acuerdo que el que más estudiaba de todos, que no voy a decir su nombre ahora porque ahora es ayudante de anatomía, y él se acuerda, chaval, se acuerda. Me dice, lo dice en voz alta delante de todos los compañeros, dice el húmero con la escápula. ¿Por qué pasa este tipo de cosas? Porque nosotros no pensamos a veces en los huesos que unen el músculo, sino en las estructuras dentro del hueso que son la inserción. Y nos olvidamos que está uniendo huesos. Lo vamos a entender, esto lo vamos a hablar más adelante y me van a terminar de entender la idea dentro de muchas más clases. Pero sepan que es importante entender qué huesos une, más que la inserción exacta en el hueso que corresponda. Por ejemplo, en este caso, ya hablamos del deltoides y ahora estamos hablando del otro músculo superficial que era el pectoral mayor, que dijimos que iba de la clavícula, del esternón y de las costillas, ¿ok? Básicamente va a ir a la región del húmero. Esa es la primera conclusión que tengo que hacer. La segunda conclusión que tengo que hacer es que ustedes, como ya estudiaron huesos la semana pasada, ustedes saben que acá nuevamente tenemos 3 porciones y va a haber una porción de la clavícula, una porción esternocostal y una porción que acá dice abdominal, que en realidad esto es bastante variable, pero sepan que no todos los textos hablan de que se inserta en la vaina de los rectos. Esto tómenlo con pinzas. El Prometheus es el más rarito de todos los libros. Tiene otra escuela, viene de textos alemanes y lo que nosotros solemos leer o es inglés o es francés. O sea, lo que nosotros usamos en nuestra facultad son libros que tienen escuelas inglesas o francesas, no la alemana como en el Prometheus. Por eso a veces ustedes van a encontrar que hay diferencias. Entonces, el origen es ese y la inserción ¿cuál va a ser? La cresta del tubérculo mayor del húmero, ¿ok? Que sería una parte de la continuación del surco bicipital que lo habíamos visto en huesos. Después de esto, ¿qué dijimos que hacíamos? O sea, obviamente sabemos qué huesos une y en relación a qué articulación estaría. Y nuevamente vamos a pensar en varias articulaciones, pero en principio vamos a pensar en la articulación glenumeral, porque nuevamente la que atraviesa, en la que vamos a ver ejercida el movimiento del pectoral mayor es la glenumeral. ¿Solo en la glenumeral? No. ¿El deltoide solamente se aprecia en la glenumeral? No. Mucho más en todas las articulaciones del hombro. Nosotros la semana pasada enumeramos las articulaciones del hombro. ¿Se acuerdan que había cromioclavicular, estaba la subdeltoidea, estaba la esternoclavicular, la glenumeral y estaba la tóraco, ¿cómo se llama eso? La sin sarcosis, ¿esa cómo se llama? Escápulo-torácica, sí, escápulo-torácica. Entonces, este pectoral mayor va a ejercer leve movimiento a todas esas articulaciones, pero en principio lo vamos a pensar en la glenumeral. Si se dieron cuenta, yo en el deltoides no pensé ni en la función, ni en la inervación, y menos en la irrigación, ni me detuve. O sea que el segundo paso de ponerle nombre a todo el primer plano y todo el segundo plano, ¿qué fue? Agregarle información. A qué huesos une y en lo posible dónde se insertaría en determinado hueso. Entonces, para mi tiempo de estudio, ahora sé el nombre, sé qué huesos une y sé qué articulaciones más o menos tendría que yo pensar cuando estos músculos ejerzan la fuerza que corresponda. ¿Sigo con la función? No. ¿Sigo con la inserción? Con la inervación tampoco. Paso al segundo plano. Nuevamente lo mismo. Tenemos un segundo plano y podemos decir que esto ya lo habíamos hecho. Podemos pensar en los músculos. Acá me voy a acercar. ¿Hasta acá alguna consulta? Chicos, ¿alguna consulta hasta acá? Voy muy rápido. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Rápido, pero no tampoco. Chicos, ¿Están vivos? Que podemos parar, así comemos papitas, tranqui. O sea, sepan que igual la parte que dice el lío de la inserción y eso es por la dirección de las fibras, ¿sí? Porque sepan, o sea, todos saben que digamos... ¿Mm? Ah, claro.
No, o sea que es con respecto a la disposición de la fibra, porque como ustedes saben, los músculos, una de sus funciones es contraerse, y al contraerse genera movimiento. Entonces, si sabemos más o menos la dirección de la fibra, por eso le estaba hablando, digamos, de que se fijen más o menos a qué huesos une, es por esto. Ramón Galán, no entiendo. ¿Qué parte no entender? Mm. Bueno, la idea es que esto sea un primer acercamiento a lo que ustedes están viendo como músculos. Entonces, pensemos en el segundo plano, o en el plano profundo. Siempre démosle vuelta a ese, porque Sí, aquí sí. puede verse cualquiera. Ah, está. El primer músculo de arriba dijimos que era el subclavio. Ok, ¿qué cosa tenemos que saber? Dos cosas. ¿Qué huesos une? Y si hay alguna articulación en que yo vea que intervenga directamente. En este caso el subclavio une primera costilla con clavícula. Específicamente, bueno, límite óseo cartilaginoso y cara inferior de la clavícula. Perfecto. ¿Leo su función y su inervación? No. Simplemente me quedo con eso. Paso al siguiente, pectoral menor. ¿Qué huesos une? Escápula y esternón. Perdón, escápula y costillas. La caja torácica. Y nuevamente pasa lo mismo. ¿Alguna articulación? Y más o menos acá podríamos pensar en las articulaciones de las costillas. Es más complejo, es un músculo inspirador el pectoral menor, pero lo vamos a ver más adelante. También lo podría pensar en la sinsarcosis, que es la articulación escapulotorácica, que es la que se denomina falsa articulación, una articulación falsa. Así que, hecho eso, el nombre y más o menos qué huesos une, paso a los siguientes. ¿Qué otros músculos vimos? Bueno, una cosita que yo me salté, esta imagen que está acá, porque detrás de todos estos músculos, va de nuevo, detrás de todos estos músculos, si yo los saco, me voy a dar cuenta que acá medialmente hay un músculo que se llama serrato anterior. Igual no me interesa que lo tengamos el nombre ahora. Acá abajo hay uno que se llama dorsal ancho, acá el redondo mayor, y atrás de todo está el subescapular, ¿ok? Yo lo estoy diciendo, pero a mí me interesa que sepan más o menos entender el sistema. Nuevamente me voy a ir acá y voy a darme cuenta que el bíceps, ¿qué huesos une? Radio con escápula. Tiene dos cabezas, o sea, es un bíceps, por eso es digástrico, y va a ir a la apófisis coracoides. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de huesos que no estudiamos, porque nosotros hasta ahora estudiamos escápula, estudiamos clavícula, estudiamos húmero, pero no leímos radio. Entonces me va a aparecer una estructura como, por ejemplo, la tuberosidad bicipital o, ¿cómo le dice acá? No Tuberosidad del recuerdo. radio, que sería este que está acá, y no me voy a poner a leer ni a memorizar la tuberosidad del radio si no me sé el hueso radio. Simplemente sé que va al radio, porque el hueso me lo estudié en generalidades. Entonces, sé que va de la escápula al radio. No toca el húmero, por ejemplo. O sea, no tiene un punto de inserción con el húmero. El otro músculo que iba en esta dirección, ¿se acuerdan? Voy a volver a la imagen superior, vean que está acá. Me voy a dar cuenta que va de la apófisis coracoides nuevamente a el húmero. ¿Lo ven acá? O sea que este sí toca el húmero. ¿Y con qué articulación tiene relación directa? Con la glenohumeral. En cambio el bíceps, ¿con qué articulación tiene directa? Una cabeza con la glenohumeral, pero acá también tengo que pensar que hay otra articulación como la del codo que también tiene relación. Entonces yo tendría que pensar en la función más adelante, pensando en esta articulación y en esta otra articulación. ¿Ok? Pasemos al otro músculo. Yo les dije que también había acá profundo un músculo que se llamaba serrato anterior. Entonces, el serrato anterior, que es este que está acá, que abraza todas las costillas y el borde medial de la escápula, que nosotros ya lo estudiamos la semana pasada, va a ser este que está acá, como 3, 1 y 2, que también tiene porciones. Y por último, vamos a ver que había otro músculo que se llamaba subescapular, que abraza la fosa subescapular y va a ir en dirección directa al húmero. ¿Y con qué articulación tiene relación? Con la glenohumeral. Entonces va a ir al húmero y escápulas. Hecho esto, yo sé ahora los músculos del primer plano, el nombre, el nombre de los músculos del segundo plano, sé identificarlos en el preparado, que es sumamente importante para el trabajo práctico, y además sé qué huesos une y con qué articulación los tendría que pensar en el momento en que me pregunten la función. ¿Hasta acá alguna consulta? Ah, por ahí decían si vamos a poder enviar el material. Sí, pues de pronto para los chicos que llegaron un poco más tarde, Ahí, no hay.
nada, se va a subir a Twitter. Sí, lo subimos a Twitter. Entonces, uy, hice mucho ruido. Entonces, ahora vamos a pasar a pensar en las relaciones. ¿Por qué es importante las relaciones? Porque hasta acá yo sé todo lo que dijimos recién, pero ahora me voy a sentar frente al atlas y voy a pensar en estos músculos anteriores y los voy a empezar a pensar cómo hacen, con qué se relacionan, si es que me falta alguno, si es que no entendí una relación con uno con otro. Y esa información la saco del atlas. Por ejemplo, esta es una vista superior de lo mismo que habíamos visto al principio, pero en vez de huesos ahora le agregamos los músculos. Y nos damos cuenta que el pectoral mayor no es solamente el más anterior, sino que en relación a la caja torácica tiene bastante anterioridad. De hecho, el deltoides es bastante posterior. Si bien es cierto, nos estamos centrando en los músculos anteriores, me doy cuenta que el deltoides no solamente es anterior y lateral, sino que también es posterior. Este análisis que estoy haciendo sale de la imagen. Me doy cuenta que también se abraza no solamente a la clavícula, al acromio y a la espina, sino que termina de cerrar la cintura. Y acá arriba aparece un músculo que no habíamos visto, que la idea es que ustedes a este músculo vuelvan atrás y lo vean y empiecen a jugar con eso, que sería el supraespinoso. Nuevamente se marca este huequito que hasta ahora no sabemos qué es, pero vemos que es importante porque ahí hay un espacio importante que se respetaba en la foto también, que habíamos dicho que era el triángulo delto pectoral, que nosotros clásicamente en la facu le decimos surco delto pectoral, pero en terminología anatómica se describe como triángulo delto. Ah, mira acá está, triángulo delto pectoral. Pero la relación del pectoral mayor y la masa del pectoral mayor en dirección al deltoides, esas cositas tienen que ser visualmente importantes. Acá veo, por ejemplo, el serrato anterior y hasta ahí se acabó. Por ejemplo, en esta otra visión de esta imagen que está acá. Esta es una vista, como dice acá, posterior. ¿De qué? De toda la región del hombro, donde lo que se hizo fue sacar la escápula. ¿Ok? Como se sacó la escápula, vemos lo que estamos viendo. Y veo nuevamente el pectoral mayor, cómo sus fibras se giran en su propio eje, que después vamos a darnos cuenta que eso es importante, y cómo el pectoral menor queda profundo el pectoral mayor al mismo nivel del subclavio. Como habíamos dicho, eran los músculos profundos. ¿Qué me estaría faltando acá? El coracobraquial con el bíceps. Y en cambio en esta otra imagen vemos cómo, esto es una vista más bien medial, donde veo la cabeza del húmero, el tendón de la cabeza larga del bíceps, y cómo el tendón de la cabeza larga del bíceps queda profundo y posterior a la inserción del pectoral mayor. Y detrás del pectoral, detrás y medial al tendón largo del bíceps, voy a encontrar el dorsal ancho y después el redondo mayor. Dos músculos que solamente nombramos ahora que no nos interesa. Estas relaciones que me muestra el atlas no son arbitrarias. Yo siempre digo lo mismo. El atlas es un buen jerarquizador de información. Nos muestra lo grande. Pero a veces, por perdernos en el texto, no nos damos cuenta ni el tiempo nos alcanza para ver bien el atlas y entender bien qué nos está queriendo mostrar. Esta es una imagen como para integrar relaciones, después de haber sabido todo lo que dijimos. Y otra imagen es esta, y acá ya entramos a encontrar más cosas. Primera cosa importante es que la articulación glenumeral, que es del húmero, va a tener todo un montón de músculos asociados. Yo no enumeré todos, los voy a ir diciendo y quiero creer que ustedes más o menos lo estudiaron. Igual los vamos a ver más adelante para la clase que corresponda de hombro. Pero la idea es que ustedes, una vez de haber visto las relaciones musculares, vean las relaciones musculares con la articulación que ustedes consideraban importante para ese músculo. Por eso definíamos constantemente si se relacionaba o no. De todos los tendones que vemos acá, que hemos hablado, vemos al tendón del bíceps, cabeza corta y cabeza larga. Y el resto no me importa porque no le pusimos un nombre, casi ni siquiera nombramos al supraespinoso. Pero me voy a pensar por las relaciones que tienen los músculos que sé en relación a la glenumeral. En cambio, en esta otra imagen ya vemos otras cosas. Por ejemplo, vemos el deltoides, que era bien superior y que también tenía relación con la articulación. ¿Sí? ¿Qué pregunta? No, con respecto a las imágenes que marcan el origen de las inserciones, es el Prometheus. No, sí, es eso. Es Bueno. el Prometheus. Y las que se ven como más en HD son del Grey.
Acá nos está faltando el resto de los músculos. Es intencional, ¿ok? O sea, no me quiero centrar en el resto de los músculos. Lo que yo quiero que ustedes más o menos desarrollen un sistema de estudio. Y hasta acá todavía no tocamos el texto. El texto, digamos, el libro. Nos basamos todavía acá en el Atlas. Igual les vuelvo a decir. Mi intención es que ustedes estudien de forma intuitiva. O sea, que usen su intuición, que es lo más fácil que uno puede desarrollar a la hora de estudiar. Entendido el primer plano, el segundo plano y las relaciones, recién ahí paso a entender la función. A ustedes es probable que, vuelvo atrás un poquitito, nos vamos a centrar en el deltoides y vamos a ir dos cositas. Si tuviésemos que tener solamente, si tuviésemos el práctico obviamente el práctico no es solamente de hombro, es hombro y brazo. No va a haber solamente un práctico de hombro anterior, o sea, hay mucho contenido para cada clase, pero si tuviésemos que hacer una secuencia de estudios sería el que hicimos recién. Y recién ahora, que sé las relaciones, que sé los nombres, que sé los huesos que unen, todo lo que hicimos, recién ahora me pongo a pensar en la función. Y para pensar en la función no lo leo de acá y me lo memorizo, porque es el problema que todos hacen. Sino que lo que voy a pasar a hacer es hablar ahora, a pasar a otro tema, que es generalidades de miología. Y acá me quiero centrar bien en un solo músculo que es deltoides, ¿ok? Entonces, todo lo que hicimos hasta ahora lo tengo que hacer con todos los músculos antes de pasar a la función. Mi idea es que esta clase la entiendan, que yo ojalá que la pueda explicar como quiero, y que ustedes lo puedan aplicar a todos los músculos, y no tengan que tener de referencia un cuadrito, sino que lo piensen. Nosotros ahora vamos a centrarnos como ejemplo de generalidad, como ejemplo de cómo estudiar un músculo, solamente el deltoides, ¿ok? O sea, aplicado al deltoides. Como nosotros sabemos, estamos leyendo la región del hombro. En la región del hombro, a ver si se ve. En la región del hombro hay subregiones. El deltoides es tan importante que inclusive se dice que es una región deltoidea. El músculo en sí, para mi gusto, es uno de los más visualmente lindos. El deltoides es este músculo que está aquí. Esta es una imagen de antiguísima, ahora no me acuerdo exactamente ni de dónde la saqué, ni de qué año es, pero son de esos atlas que los primeros que se empezaron a imprimirse. Y el deltoides se ve tal cual se ve acá, ¿ok? Y imagínense este atlas, ahora me voy a querer matar porque no me acuerdo el año. Pero vean qué aparece acá. Nuevamente aparece el triangulito que nosotros habíamos hecho referencia. Acá está el acromio, la espina, la escápula, la clavícula, perdón. Así que lo vamos a centrar en este músculo gigante que se llama deltoides. Una vez situado, yo tengo que entender que para pensar en la función del deltoides, yo tengo que pensar en la articulación que hace esa función. Nosotros dijimos que era la glenumeral. Y la glenumeral tiene como la clasificamos al principio, la podemos clasificar como esferoidea según su superficie articular. Esto que hice acá, vean que acá yo les clasifiqué, esto no tiene nada que ver con músculos, pero no lo dije la vez pasada. Vean que acá yo les clasifiqué el grupo género, digamos, de las articulaciones en el manual que les pasé en el introductorio, y se lo puse en texto. Esto es importante porque les termina de dar vuelta a que entiendan que son las superficies articulares las que estamos definiendo. La definición de esferoidea, o antiguamente llamada enartrosis, es que una superficie articular son esféricas o casi una esfera, y una de ellas es convexa y se enfrenta a la excavación de la otra superficie, que va a ser cóncava. Eso que acabo de decir define a las esferoideas, ¿ok? O esferoidea. Dicho esto, sabemos que la glenumeral es esferoidea y que como tiene un montón de amplitud de movimiento, vamos a darnos cuenta que podemos atravesarla por los tres ejes y que nos va a permitir el movimiento que se ve acá. O sea, en este caso hacia adelante, hacia atrás, hacia el lado, que podría ser una aducción, una abducción, y la rotación medial y una circunducción. ¿Ok? Rotación medial, rotación lateral y circunducción. Claro ejemplo va a ser la cadera, o la coxofemoral, que es la de la cadera, digamos, y la que estamos hablando ahora, que es la glenumeral. ¿Ok? Todo esto que acabo de decir es lo que nosotros vamos a aplicar ahora, en la siguiente imagen.
Ahora sí necesito que me pongan bastante atención porque si ustedes entienden esto no van a tener ninguna complicación ni tener que aprenderse nunca un nombre ni ninguna función de ningún músculo. Solamente entienden esto y lo aplican. Y antes de seguir voy a decirles algo. Algo que no les va a gustar por ahí y que es conflictivo. Ustedes ahora están formándose en un ámbito profesional y universitario. Nuestra universidad tiene cátedras y esas cátedras eligen la bibliografía. Y la bibliografía, inclusive dentro de una cátedra, se contrasta y a veces un libro dice una cosa y otro libro dice otra cosa. Y a veces la gente habla de que anatomía es mucho de memoria y no sé qué, y que si no solo memoria y que tienes que aprender tales cuadros. Y si lo hacen, van a tener que emplear muchísima memoria y no van a pensar ni razonar nada. Y lamentablemente van a perder muchísimo, invertir muchísimo más tiempo que lo que pretendo que ustedes hagan ahora. Vuelvo a decir lo de los libros, porque me fui por las ramas. A veces la función de un libro, o sea, de un músculo como el deltoides, en un libro va a decir una cosa y en otro libro va a decir otra cosa. Entonces ustedes dicen, pero ¿cómo va a decir eso? Pues porque la interpretación de lo que voy a explicar ahora puede ser diferente. Esto no quiere decir que un libro esté mal y que el otro esté bien. Simplemente que las cosas se pueden interpretar de una forma u otra. Lo que no puede pasar es que ustedes no entiendan la forma en que se interpreta eso, porque no pueden repetir de memoria un texto porque se nota demasiado, sobre todo aplicando a este tema que es la función de los músculos sobre determinadas articulaciones. Ahora sí pasamos a ver esta imagen. En esta imagen yo tengo tres ejes, vamos a aplicar planimetría a la glenumeral. Dijimos antes en la imagen anterior que podíamos atravesar a esta articulación o a cualquier articulación esferoidea, que es el caso de la glenumeral, por tres ejes. Y que esos tres ejes nos van a permitir, obviamente, 6 movimientos. Y en el caso de la articulación glenumeral, como habíamos dicho antes, la suma de todas me va a dar la circunducción. Paréntesis. Hay libros como el Kapanji o otros textos que dicen que hay un plano extra para la circunducción. No todos los libros dicen que la circunducción es la suma de estos tres movimientos. Vuelvo a hablar de esto ahora. Entonces, para entender un movimiento, como les dije antes, tengo que entender primero el eje de movimiento. En este caso, este eje podemos decir que es un eje lateral. Va de un lado hacia otro y va a pasar por la articulación. Este eje lateral en el 99% de los casos me va a definir un movimiento. En este caso, el plano de movimiento va a ser parasagital. Si el plano de movimiento es parasagital o sagital, el eje perpendicular al plano, o sea, el lateral, me va a definir el movimiento. En este caso, flexión o extensión. ¿Hasta acá me siguen? ¿Se entendió? ¿O lo podemos explicar de otra manera? Ustedes digan que, digamos, la idea de que sea así virtual es también que podamos interactuar, ¿sí? No es que sea un ida y vuelta. Si nosotros sabemos si entendieron o buscamos otra manera. Porque esto es supremamente importante, o sea, si saben esto, la verdad que se entiende mucho más. Yo, por ejemplo, tengo una muy mala memoria y si no razono las cosas, chao. Así que, Lo paso a explicar. Ok. Lo paso a explicar nuevamente en este. O sea, el flexo extensión siempre va a ser en el plano parasagital o sagital y el eje de movimiento va a ser lateral. En este movimiento, que estamos viendo como B, nuevamente por la articulación glenumeral, el eje es anteroposterior. Ustedes saben que el eje perpendicular al plano coronal, que es el plano de movimiento de este movimiento, va a ser el de la abducción y aducción. ¿Ok? ¿Siempre? Sí, siempre. Perdón, lo dije mal. No, sí está bien. Coronal, aducción y abducción. Abducción aleja de la línea media, o sea, sería el verde, y aducción sería en amarillo o medio amarillo sí. cremito. Y por último, tengo un eje longitudinal que va a ser un movimiento de rotación medial o rotación lateral, o rotación medial o externa, depende de ustedes de dónde lean, en un plano axial. ¿Ok? Esto sería el ABC como para pasar a entender lo siguiente. Siempre nosotros estamos pensando en que queremos entender la función del deltoides. En esta imagen nos vamos a centrar en el deltoides. El deltoides que está acá va a tener la articulación justo en el medio y profunda. O sea, esta vista es una vista desde lateral a la articulación glenumeral, donde veo acá la cavidad glenoidea. Arriba el tendón de la porción larga del bíceps. Y todo lo que veo acá sería el deltoides.
O sea, tengo un hueso arriba que sería el acromion, hacia atrás la espina y hacia adelante la clavícula, donde veo la inserción clavicular del deltoides. ¿Qué quiere decir esto? Y nosotros ya habíamos dicho que el deltoides tenía tres porciones: una espinal, una clavicular, perdón, una espinal, una acromial y una clavicular. Hay textos que hablan de una posterior, una media o acromial y una anterior. ¿Por qué digo esto? Porque estas tres porciones van a hacer movimientos distintos pensando en esta articulación. ¿Por qué? Vamos a volver, antes de seguir vamos a pensar a esta imagen que está acá. Este es un preparado, ¿ok? Yo sé que ustedes no están acostumbrados a ver cortes, porque todavía no hemos visto ningún corte, pero si yo hiciera un corte a este nivel, a nivel de la cabeza del húmero, me voy a encontrar con esto, ¿ok? Y voy a ver. Vamos a hacer una cosa porque acá ustedes se van a confundir. Vamos a hacer igualito que este acá. Lo voy a voltear. Ahora sí. O sea, para que no se confundan, este corte sería así. Esto va a ser anterior, esto va a ser posterior, ¿ok? Por lo que todo lo que está rodeando el húmero desde lateral va a ser el deltoides. Todo esto va a ser el deltoides. ¿Me siguen? ¿Eso qué quiere decir? Que esta es la cabeza del húmero y la articulación glenohumeral la veo acá. Esta es la escápula, esta es la cavidad glenoidea, todo esto es la escápula hacia posterior. Y todo esto sería la cabeza o la semisfera del húmero. ¿Ok? ¿Por qué digo todo esto? Porque entendemos así que si yo veo desde arriba la relación que tiene con la articulación, ya desde arriba me doy cuenta que estas fibras musculares, al llegar hasta el húmero, a la tuberosidad o la deltoidea del húmero, estas fibras van a pasar por arriba, están pasando por arriba de la articulación, estas fibras están pasando desde posterior a la articulación y esta desde anterior. ¿Qué pasó? ¿Qué parte era anterior y cuál era posterior? Esto es anterior y esto es posterior. Esto es lateral y esto es medial. Independientemente si lo estamos viendo desde abajo o desde arriba, vamos a suponer que lo estamos viendo desde arriba, ¿ok? Pero lo que me interesa es que ustedes se den cuenta que acá, de este análisis, saco que hay fibras posteriores, superiores y anteriores. Todas son superiores, ¿no? Pero esto es superior posterior, si quieren, esto es superior superior y esto es superior y anterior. Y si yo hago un corte a este nivel, me doy cuenta que el deltoides abraza totalmente a la articulación glenohumeral. Por lo tanto, estas fibras musculares del deltoides van a ser bien posteriores, estas van a ser bien anteriores y estas van a ser bien laterales. Por lógica, cuando estas fibras se contraigan, no van a hacer el mismo movimiento, no van a tener la misma función. Y esto lo descomponemos en los mismos ejes que habíamos visto antes. Por ejemplo, vamos a pensar en las fibras, en el movimiento que hacemos de hombro. Vamos a pensar en la flexo-extensión, que es más fácil primero. Porque igual creo que la adducción creo que anda mejor. Anda bien. Anda más fácil, ¿no? Sí, sí, es más fácil. Ok. Empecemos con esta. Si las fibras pasan superiores al eje, o sea, lo que estoy diciendo es que si las fibras musculares del deltoides pasan superiores, acá no está bien, está muy mal hecho el dibujo, pero supongamos que acá está el acromion, ¿ok? Si las fibras acromiales pasan y van a la B deltoide y pasan por arriba, superiores al eje de movimiento, cuando se contraigan estos dos puntos, ¿qué va a hacer? Que el húmero vaya hacia arriba, o sea, va a ser una abducción. Pero cuando las fibras pasan por arriba del eje antero-posterior, nosotros ahora sabemos que no hay solamente fibras superiores, sino que hay anteriores y posteriores, que es lo que justifica que la función de las... ¿Se acuerdan que las fibras superiores iban al acromion? Bueno, que la porción acromial sea abducción. ¿Por qué? Es obvio. Si yo achico este espacio, lo que voy a producir es que se suba el húmero y haga una abducción. Igual, Andrés llegó re tarde, por eso empezamos tarde, pero yo tengo acá unos videos y lo vamos a reforzar, porque Andrés quiere decir algo, creo, y para que... Bueno, eso en cuanto a las fibras superiores, o sea, estamos pensando en el que sale solito, en el más básico, que sería la abducción. Ahora vamos a pensar en las fibras que se relacionan al eje lateral. Uriel. ¿Se escucha que está llorando Uriel? ¿Se escucha, chicos, o nosotros solamente lo escuchamos? ¿Se entiende más o menos entonces cómo vamos?
Bueno, sigo. Nadie contesta, loco, ¿qué onda? Bueno, Uriel no me va a contestar. Entonces, en este caso, para que la contracción se dé, yo tendría que pasar anterior al eje de movimiento. Ya no estamos hablando de este movimiento, sino que estamos pasando a un eje lateral. Si se escucha. Bueno, pobre Urielciño, pobre. Si lo hacemos entrar. Y bueno, sí, Es igual. que lo que pasa es que, mira, es así. Se pone muy loco. Pobre Nico. Sí. Empieza, vas a ver. Bueno, ¿qué dicen? ¿Lo hacemos entrar o no? Sí, se entiende re bien. Bien. ¿Se aguantan los lloros o está bien? No lo escuchen. Vamos a hacerlo entrar. Uy, se va a volver loco igual este, ¿no? Igual no pasa nada. Bueno, chicos, igual, digamos, este razonamiento lo pueden hacer con cualquier músculo y le das que... Hola. Ya lo está atacando. Cuidado con el mate que. Sí, a ver, ponemos por acá. Ya lo está atacando a Andrés. Ponemos por acá. Bueno, entonces. Bueno, Dale, hombre. ya está. Sentate ahí. El problema es que Por Uriel es muy mayoría grande. Uriel es muy grande, entonces. Uriel, hombre. Bueno. Dale, sentate ahí. Las papas, sacarlas. No, igual ya está. Es solamente el paquete. Bueno, vamos a intentar seguir. En el eje lateral, que es este, yo voy a pensar en movimientos que se hagan en el plano parasagital. ¿Qué está llorando? ¿Qué? No, nada. Es un perro que tenemos acá que es gigante. Entonces, en esta contracción, cuando yo hago una flexión, las fibras van a tener que estar anteriores, porque si no están anteriores, van a estar posteriores al eje. No me sirve que estén superiores, porque no me va a poder hacer el movimiento que quiero. Entonces, las fibras que pasan anteriores a este eje de movimiento lateral van a ser flexoras. En cambio, las fibras que pasan posteriores a este eje lateral, ¿qué van a ser? Extensoras. Entonces, adivinen qué. Esto justifica que el Prometheus... No le des cariño porque se va a volver Sí, loco. eso. Dale, hombre. Bueno, Y yo creo que era mejor dejarlo fuera. sí, creo que sí. Ya, bien. Quieto. Entonces, el problema acá es que... Bueno, no el problema, estamos viendo la justificación. La porción clavicular, ¿cómo creen que va a pasar con respecto a este eje? Va a ser precisamente anterior. En cambio, la porción espinal va a pasar posterior, porque viene de la espina y va a ir a la tuberosidad deltoidea posteriormente. Y esas dos fibras van a pasar una posterior y otra anterior a este eje lateral. Por tanto, acá pusieron función porción clavicular, que es la anterior, va a ser... Bueno, acá no lo pusieron, por ejemplo. Y no está mal, este es el libro que les dije que es el rarito. Pero no está mal pensar que va a ser flexor del húmero, o sea, del brazo. Y tampoco que la porción posterior o espinal va a ser extensora. ¿Me explico? Porque está pasando por detrás del eje de movimiento. Y ahora vamos a pensar en el otro movimiento que hace el húmero. Con esto no estoy diciendo que esté mal lo que dice el libro. Lo que estoy diciendo es que si dice que es extensor y dice que es flexor como otros libros, no está, o sea, esta sería la justificación del por qué dice eso. Ahora, si pensamos en rotación interna y externa, ¿cómo tendrían que ser las fibras? Anteriores al eje y las posteriores al eje. Por eso, las posteriores son rotadores externos y las anteriores van a ser rotadores internos o rotadores mediales, como ustedes lo quieran decir. Eso quiere decir que estas fibras, que son anteriores, cuando llegan al húmero, se van a hacer rotación interna y las otras van a hacer rotación externa. ¿Cómo lo pensamos la función entonces? Siempre pensando en la articulación y atravesando a esa articulación en los ejes posibles de su movimiento. ¿Se entendió más o menos lo que acabo de hacer? Ahora lo vamos a graficar bien. Pero estoy diciendo que si yo le puse ya el nombre a todos los músculos, sé con qué huesos une, sé más o menos qué articulaciones se comprometen, en este caso la glenohumeral, después recién ahí paso a entender la función. En este caso lo hicimos del deltoide, lo podríamos hacer con todos los músculos. Y recién ahí, recién ahora, la idea es que esto dure 1 hora. Lo hice re rápido. No, si empezamos a las 6. No, ya me recontrapasé. No, llevamos 1 hora y cuarto, 1 hora y 5.
Fua. Bueno, por eso ya casi estoy Se pasa, terminando. se pasa No. igual más rápido haciéndolo por internet. Sí, y fíjate que me falta uno nomás y los videos. Ah, bueno. Bueno, entonces, lo que... Dale, hombre. El problema acá entonces... no hay ningún problema. El problema es Uriel entonces. Recién ahora de que hice con lo que estoy haciendo el deltoide, lo hice con todos los músculos, recién ahora paso al texto. No, es que tenés que hacerle... Dale, hombre. Para ahí, hombre. Dale. Este quiere que juegan con él. Entonces, recién ahora paso al texto. ¿Y qué dice el texto? Todo esto que está acá. Yo esto se los dejo igual, esto lo vamos a borrar. Y en el texto recién voy a ir a buscar la información. Si ustedes se ponen a ver acá, el texto no puede ser su primera herramienta de estudio, menos para los músculos. Pero tengo una acción, que es lo que acabamos de decir, fibras posteriores anteriores. Tengo una inervación, que acá, por ejemplo, se las voy a marcar en negro, se llama nervio axilar. No me quise meter en este tema porque todavía nosotros no vimos nervios, pero es importante saber que C5 y C6. Eso, digamos, es lo importante. Y después, como hay una inervación, hay una irrigación o suministro vascular. Y acá habla de las ramitas que lo irrigan. Estos dos puntos los vamos a dejar para el sábado que viene y va a ser presencial este tema, por lo menos de la parte vascular, que es sumamente importante. Bueno, y obviamente todos los músculos tienen una forma, una situación, un trayecto. Las inserciones y la descripción de la inserción, digamos proximal o distal, o origen e inserción. Y después tenemos la acción, que es la función. Si quieren le ponemos función acá. Y tiene además una inervación, lo vamos a poner con mayúscula. No, vamos a hacer una cosa. Esto que está acá, suministro vascular, que sería la irrigación, tiene una inervación y tiene variaciones. Bueno, me quedó... chiquillo. Y siempre hay una que otra cosita para agregarle como dato específico del músculo. Por ejemplo, en el deltoides tenemos el triángulo deltopectoral, que era el que les había contado hace ratito, que se formaba con el pectoral mayor, que es este triángulo que se forma acá, que después ustedes van a ver que tiene un contenido vascular y que también tiene una bolsa sinovial subdeltoidea, que esto lo pueden leer, pero si ustedes saben todo lo que dijimos en la clase y lo entienden y lo pueden explicar, esto que está, que lo voy a sacar de acá, toda la información que tiene el texto, este texto, es ya va para el 10, digamos, es como para terminar. Si ustedes logran aprenderse todo esto de todos los músculos, son testud. Como no da el tiempo, y la verdad es que no es que no dé el tiempo al principio, sino que al principio ustedes recién se están adaptando a la carrera y todavía tienen histología y embriología. Ahora te respondo, Valentina. Como ustedes tienen histo y embrio, no da para hacer todo esto de todos los músculos y como vimos la vez pasada de huesos y como vimos la vez pasada de articulaciones. Por eso es importante que hayan entendido la generalidad de función de miología. Nosotros esto lo vamos a reforzar el próximo sábado. El sábado va a ser a las 10. Dicen que se trabó, a ver. No, se congeló la imagen. No, pero yo estoy ahí. No, sí está bien. No, sí está bien. Se ve ahí. Sí, se escucha. No, pero es que por ahí no moví. Pero no sonido. No, igual creo que igual no, lo estamos... no hemos hecho modificaciones en la imagen, simplemente estamos sí, por ahí se cortó el internet, no sé, pero acá nos figura que está bien la transmisión, ¿eh? ¿Aló? Bueno, igual esto lo vamos a grabar, lo estamos grabando y lo vamos a subir después. Ahora paso a mostrarles los videos que les quería mostrar. Acá se trabó todo. No, pero acá se ve igual. Igual lo subimos sí, después. Lo subimos. Sigamos y lo vemos. Bueno, primera cosita del video, que es entender que esto lamentablemente no lo van a tener en el libro, obvio, pero la idea es verlo en la clase. Esto representa el deltoides, ¿ok? Abraza al húmero, se inserta, tiene una porción clavicular, una porción acromial y posteriormente una porción espinal. Esa porción espinal, dense cuenta que es zarpadamente más grande que las otras dos. Vean que es eso. De hecho, cuando ustedes el brazo, hacen una extensión o lo llevan hacia posterior,
es esa porción de la que ejecuta casi el 80% de la extensión. Ustedes sepan que los libros de texto y muchos libros de anatomía, salvo el Gray que les mostré hace un ratito, tienen una anatomía clásica, o es la expresión de una anatomía clásica. Hoy en día se hacen electromiogramas y se ve qué músculos hacen más ese determinado u otro movimiento. Por eso se sabe hoy que de una extensión del brazo, el que más ejecuta ese movimiento es la porción posterior o espinal, ¿ok? Bueno, volviendo a esto, ¿se acuerdan que yo les dije al principio que había una tuberosidad o una tuberosidad deltoidea o B deltoidea, con una porción, una porción anterior y una porción posterior, donde se inserta precisamente la porción de la clavícula hacia anterior, como se ve ahí, y la porción, no se ve ahí, ahora sí se va a ver, y la porción posterior se va a insertar precisamente la media se inserta en la parte media y en el bordecito de esa B deltoidea va a ir la porción posterior, ¿ok? Que sería eso que se ve ahí. Esto que se está marcando ahora es la relación que yo les decía que tiene con la articulación las tres porciones del deltoides. O sea, tengo una porción anterior que está totalmente anterior a la articulación, por eso los movimientos que hace de flexión del húmero o rotación medial, y la porción posterior, nuevamente, si tomamos el eje longitudinal de rotación medial o lateral, esto lo justifica perfectamente. Si adelantamos un poquito, nos marca cómo o qué relación tiene cada una de las porciones con ese eje longitudinal. Esto es más de los otros músculos, que no me quiero centrar en el deltoides. Ok. Bueno, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se movería el deltoide. O sea, en el movimiento del hombro, de la articulación glenohumeral específicamente, cómo se ejercitaría el deltoide. Se dice hacia anterior, hacia lateral, nuevamente hacia anterior y nuevamente hacia la posición anatómica. Lo voy a volver a poner porque esto no es aleatorio. Nosotros vamos a ver que algunos textos se explican de forma diferente porque el movimiento es distinto. Eso sería, lo que está haciendo ahora es una flexión. Obviamente, si nosotros lo hablamos españolizado, decimos que se está llevando hacia anterior el brazo o el húmero. Y ahora lo está mandando hacia lateral. O sea, vean la chica que está acá a su izquierda y la va a llevar hacia lateral. En el movimiento hacia lateral hay otros músculos que ejercen, pero en el movimiento hacia anterior del brazo siempre se ejercita la parte clavicular del deltoides. Y esto nuevamente para pensar en anatomía como corresponde, desde lo estructural y empezar a pensar un poquito en la función. Cuando uno va al gimnasio, cuando hace musculación o cualquier tipo de ejercicio y descompone en sus distintas fibras musculares, como lo estamos haciendo ahora, entiende qué tipo de movimientos tiene que hacer para ejercitar determinadas partes, inclusive de un mismo músculo. Van a ver que ahora ven como si desde una posición del brazo lateral lo puede llevar hacia anterior. ¿Me explico? ¿Qué porción? La porción clavicular. Pero nosotros aprendemos siempre que los músculos los estudiamos en posición anatómica. ¿A qué voy con esto? A que si uno tiene una mancuerna y tiene esta posición y hace de pasar desde una postura como esta a pasar al brazo hacia anterior, también está ejercitando esa porción clavicular del deltoides. Sí. Me gusta igual cuando se traba porque sé que están vivos. Porque empiezan a escribir, ahí se escriben. Bueno. Voy a hacerlo trabar el video cada tanto a ver si responden. Para saber que no estamos solos. Pero se entiende ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo el deltoides lleva hacia anterior, porque acá no estamos hablando de anatomía, de la posición anatómica. Aquí literalmente lo está llevando hacia anterior, no hizo una flexión. Está llevando desde lateral hacia anterior el húmero. Porque no partió, nuevamente lo digo, desde la posición anatómica. Lo que está haciendo ahora es... Uriel estaba lamiendo la oreja a Andrés. Lo que está haciendo ahora el húmero es hacer una rotación hacia medial. Vean cómo lo va a hacer esta porción que yo les decía antes, clavicular.
la rotación hacia medial. O sea, ahí se contrae y lo lleva hacia medial. Y si lo vemos, vemos la porción, esa sería la porción media o acromial, que es la superior. Ahí está haciendo una abducción, obviamente, y la aducción hace referencia a otro músculo. En cambio acá, vamos a ver cómo hace una extensión. Ven cómo hizo una hiperextensión porque nos sacó de la posición anatómica, o llevó el brazo hacia posterior, hacia anterior no ejerce movimiento, para volverlo a su posición anatómica, o sea, hacer una extensión del brazo, se vuelve a marcar, porque lo hace, lo lleva a su lugar, y ese es el movimiento que yo les decía antes, que el 80% o más, mira acá lo marcaron, el 80% o más de este, no lo marcaron, de este movimiento que está haciendo ahora, es precisamente de la porción posterior del deltoides, que es la más grande de todo el deltoides. Y por último, si yo paso de una porción desde anterior hacia lateral, nuevamente ejercito la porción posterior del deltoides o espinal. Y eso sería el último movimiento, que es una rotación lateral del deltoides, que es lo que está haciendo ahí. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que lo que dice el texto no está mal, pero es siempre incompleto. Porque describir todo lo que acabamos de hacer en texto, en letra, es larguísimo. Y ustedes saben que los libros se imprimen y que mientras menos hojas mejor, que los chicos también cuando ven mucho texto se asustan y no quieren leer, etc. Y cuando están muy cerca del parcial también les da la desesperación y bueno. Claro, eso es para que ustedes sepan, como detalle aparte, el texto, o sea, un libro de texto de anatomía se tiene que vender. O sea, el autor lo ve desde un lado económico y desde un lado académico. El tipo piensa, son 100 páginas las que tengo, bueno, voy recortando espacios. Si lo hago muy largo, los estudiantes no lo van a comprar, por tanto, ¿para qué edito un libro? Bueno, esos factores funcionan muchísimo. Y toda la descripción que estamos haciendo ahora, solamente del deltoides, sería extensísimo un texto claro, que lo hace de todos los libros. Aún así, por eso les digo que ese libro del Gray es recontra extenso, es uno de los más extensos actualmente, junto al Rouvier. El Rouvier, por ejemplo, no estima ese tipo de cosas y dice todos los músculos. Bueno, seguimos entonces. Entonces el deltoides, sepan que no solamente hace lo que acabamos de hacer, sino que si ustedes saben que el húmero también puede hacer una leve elevación, ya no pensando ni en los planos ni ejes, pero puede llevar al húmero hacia arriba. Esa elevación del húmero es la que se va a graficar ahora. Y ese descenso obviamente lo hace otros músculos. Lo mismo, bueno, esto ya sería un movimiento más complejo, pero es cuando el húmero en una posición no anatómica lo acerca hacia la glenumeral. Igual es en conjunto, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, eso es una cosa. Ahora vamos a pensar, no, este. Cuando nosotros pensamos en el deltoides y en la función del deltoides, siempre pensamos en la abducción. No sé por qué, igual que el supraespinoso, deltoides supraespinoso, abducción, o sea, lleva el brazo hacia arriba. Pero tenemos que entender, vamos a traer esto acá, vamos a agrandar, así se ve mejor, pero tenemos que entender que no es solamente la articulación glenumeral, eso lo que acaba de hacer este esqueleto es una circunducción. Ahí está. Todo eso es una circunducción. Pero no se está moviendo solamente la glenumeral. Vean que la escápula, bascula, la articulación acromioclavicular y esternoclavicular también se mueven. Vean cómo la escápula se va hacia anterior, se mueve la articulación tóraco-escapular o escapulotorácica y la glenumeral. Para hacer la circunducción entonces, por eso yo les decía que el Kappanji desfragmenta todas las articulaciones y todos los movimientos para realmente justificar. No es solamente la articulación glenumeral. Todo ese movimiento, inclusive dense cuenta que el raquis, que son las vértebras, también se mueven. Es circunducción, que es lo que se está graficando o se va a graficar ahora, que es ese movimiento. Ese movimiento, obviamente amplificado por el antebrazo y la mano, es el que hace solamente la articulación glenumeral cuando hacemos una circunducción completa. Ahora, hasta acá basculamos
la escápula y movimos absolutamente toda la articulación glenumeral. Ahí vos le hiciste Sí, cariño, sí. chabón. Así que se te cargo. Vean cómo se flexiona, perdón, no se flexiona, sino que se curva el raquis para completar el movimiento de abducción. Y recién ahí se completa. Ahora van a ver cómo en la imagen, que sería, bueno, acá marca un poquito todas las articulaciones. Mala idea. Vean cómo hace la abducción y cómo se completa en la siguiente partecita, o sea, ahora en grados cada una de las articulaciones que se invierte en este movimiento. Hasta ahí sería glenumeral, leve báscula de la escápula, 65 grados, ahí aumenta la báscula de la escápula. Vean cómo se mueve la articulación plana acromioclavicular. Y cómo va a empezar a nuevamente curvarse lo que sería el raquis. Entonces, si uno ve toda la defragmentación del movimiento de abducción total del brazo o del miembro superior, se da cuenta uno que engloba todas las articulaciones. Escapulotorácica, articulaciones del raquis, articulación escapulotorácica, recién dije, glenumeral, acromio clavicular y la clavícula o esternoclavicular. Me parece esto me parece muy gráfico, se los voy a dejar para que lo vean ahí. Hasta ahí el húmero, digamos, inclusive ahí metemos la escápula y al final la proyección del tronco. Ok, y para terminar, quiero mostrarles este esquema. Me pareció muy, muy interesante. O sea, la verdad que a mí me daría embole dar una clase de mí igual que siempre. A mí me gusta buscar muchos recursos, como por ejemplo en este caso este video. Creo que Muy bueno. es primera vez que los ve Andrés, que nos conocemos un montón. Pero nada, me parecieron copados y como tenemos la herramienta del Facebook, ustedes lo pueden ver. Entonces, ¿qué tengo acá? Primero vamos a pensar en la aducción. La aducción es el primero, lo voy a decir así rapidito porque no se le, en posición anatómica no se le asigna mucho valor al deltoides. Pero vean que hay tres colores, azul, rojo y verde, ¿ok? Cuando está en rojo, van a ver que acá la persona va a hacer un movimiento. Cuando está en rojo es porque se está marcando el músculo que lo está haciendo, ¿ok? Entonces, ahora estamos pensando en la aducción. Ustedes saben que los músculos, vean que, acá lo estoy tapando yo, tenemos un efector, digamos el que está haciendo la contracción, un músculo que lo fija, o sea que en un movimiento no solamente tenemos, esto en generalidades de miología, tenemos músculos agonistas, antagonistas y sinérgicos. Pero acá están empleando otra terminología, pero igual se entiende. Nosotros en nuestra facultad hablamos de antagonistas, sinergistas y agonistas. Cuando hay un músculo que hace un movimiento, se llama agonista. Cuando en ese movimiento hay un músculo que hace el movimiento contrario, se le dice antagonista. Y cuando hay un músculo que potencia el movimiento de otro músculo, se le dice sinergista, ¿ok? Que no es la terminología que están haciendo acá. Acá solamente quiero que se den cuenta que en rojo va a estar el músculo específico que está haciendo el movimiento. O sea que si yo estoy a esta altura, a 90 grados, y lo que quiero es traer mi brazo hacia abajo, hacia posición anatómica, que es el dorsal ancho, tengo que activarlo, se activa el redondo mayor y se empiezan a activar el tríceps. ¿Me explico? ¿Y quién fija el movimiento? Los escalenos en este caso, que ahora no nos interesan tanto. Y en esta partecita que está acá, yo voy a ver, acá no está el deltoides inmerso, pero en esta partecita que está acá veo nuevamente, perdón, por ejemplo, acá, yo veo los que están en rojo están activamente haciendo aducción, los que están en verde no, y los que están en azul están fijando el movimiento, ¿ok?
Esto lo expliqué así porque acá nos tenemos que ver, no tenemos que pensar en el deltoides, ¿ok? Chao con este. ¿Tiene leve movimiento el deltoides de aducción? Sí, pero no es el más importante. El que dijimos que era uno de los más importantes era la abducción, o sea, el movimiento contrario. ¿Dónde estaría acá? Abducción. Creo que es este. Sí. Entonces, vamos a pensar en este. Y se van a dar cuenta cuando el húmero y cómo otros músculos, no solamente el deltoides, van a hacer la abducción. Vamos a pasarlo directamente a cuando toman color los músculos. Y dense cuenta la secuencia acá. Lo voy a dejar así porque así ustedes también lo ven en su casa después. A 45 grados el deltoides es el que más actúa. Vean cómo este, que es parte del trapecio, empieza a actuar. Siempre está fijando el supraespinoso. Acá también se ven los colores fijando el supraespinoso. La porción superior del deltoides es la que está activada en la abducción. Y a 90 grados empieza a aparecer la otra porción del trapecio. En cambio, más de 90 grados, ya 120 o más, ya el deltoides ni su porción superior es la que activa la abducción. ¿Ok? Esas serían las fibras superiores o las fibras acromiales. Siempre sigan la secuencia también acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que el serrato anterior hacía el movimiento de báscula? Como a mí me interesa que la escápula también haga báscula después de 90 grados, ahora se va a activar completamente el serrato anterior. Acá está. Después de 120. Esto yo se los dejo para que ustedes terminen de entender cómo en un movimiento como es la abducción se invierte no solamente el deltoides, sino que el serrato anterior, el trapecio, etc. Pero nosotros dijimos también que el deltoides hacía rotación externa y rotación interna, o rotación externa y medial, que es lo que vamos a ver ahora. Seguro que hay uno que me está puteando que me diga, deja el video completo, que lo apurás. Sí, pero yo me tengo que hacer mis cosas, chavo. Entonces, ahí tenemos. El deltoides, la porción espinal, cómo hace una rotación lateral. Vean cómo cambia de color y ya ahí pasa a ser dependencia de más parte del trapecio que de la rotación lateral. El que continúa con la rotación lateral. Ese es, ya llegamos ahí a los 50 grados. Y empieza a efectuar la báscula de la escápula, por eso empieza a afectarse el trapecio, que es el que está en rojo ahora. En cambio, si es rotación medial, lo que yo hago es, ahí estaría tuberosidad deltoidea, empieza a contraerse, no sé para qué se fue para allá. Ah, bueno, el redondo menor, perdón, mayor, ese sería el dorsal ancho, los escalenos y el elevador de la escápula. Ese sería el trapecio. Todos esos músculos van a estar envueltos en el movimiento de rotación hacia medial, que es lo que va a pasar ahora. Que no va a pasar ahora. Ahí está. No, lo sigue numerando. A ver, ahora sí. Ahora sí hay una rotación hacia medial. Yo veo como el pectoral mayor, la porción anterior del deltoides, redondo mayor y dorsal ancho efectúan la rotación hacia medial. El verde, que es el subescapular, lo está fijando. Todos estos músculos después los vamos a repasar bien. No es la clase de músculos de hombro, pero para que lo entiendan. Y en un punto ya no se mueve más estos músculos porque llegaron a su límite y empezamos a mover la escápula. Y nuevamente el serrato anterior cumple una función de rotador medial. Esto que parece una locura, ahí se ve. ¿Ok? Nos faltan solo 2 videitos más. Este fue el que vimos recién, ¿no? No, eso no lo vimos. No, este lo había dejado así. En este lo que vamos a ver es la flexión y después vamos a ver la extensión. Vean cómo... Ahí estaría. Pasamos a una flexión. Ahí está marcando músculos como la parte... Músculos como el bíceps. Esta es una extensión del brazo, ¿ok?
Entonces, ahí yo tengo el deltoide, la porción posterior, cómo me lleva hacia posterior hasta un límite en el que ya no empieza a actuar y empiezan a actuar los escalenos y el elevador de la escápula. Que sería esa sería una hiperextensión. ¿Ok? Y por último, y para terminar, vamos a ver la flexión del brazo. ¿Qué sería esa? Vemos las fibras claviculares, como se invierten en la flexión. Obviamente las fibras pectorales claviculares también van a tener relación con la flexión del brazo. Y se ve ahí. No así las acromiales o superiores y espinales o posteriores del deltoide, siempre pensando en el deltoide. Bueno, ¿alguna consulta de todo lo que hemos visto, chicos? Nos demoramos 1 hora y media, la idea era hacerlo en 1 hora, pero invertimos un poquito más en otros recursos. Yo igual esto lo grabé completo, acá se ve re bien en la pantalla, con Andrés lo estamos viendo, y esto lo vamos a subir a YouTube, y la presentación, no los videos, pero la presentación va a estar subida a Twitter. Los videos estos que estoy mostrando ahora van a salir en el video de YouTube y en este vivo que va a quedar guardado dentro de los vivos de la página. Bueno, chicos, no sé si querés decir algo, Andrés. No, por ahora no. Gracias por habernos acompañado y esperamos que les haya servido. Y nada, si tienen alguna pregunta, este es el momento para hacerla. El sábado que viene nos encontramos a las 10 en el aula grande de anatomía. Lamentablemente no lo vamos a poder grabar porque no tengo cómo grabarlo. La verdad que no tenemos cámaras y esas cosas. Y una vez lo intentamos y salió re mal, re mal. Y aparte que no subirlo, editarlo es un quilombo. En cambio acá yo pongo rec y empieza a grabar y se está grabando la pantalla y queda en Facebook. Bueno, chicos, ¿alguna consulta de algo? Sí, bueno, sepan igual, chicos, sí, si bien es un poco difícil, lo que estamos tratando de hacer es igual es un pantallazo. Esto lo vamos a ver con mayor profundidad cuando tengamos el trabajo práctico, ¿sí? La idea de esto es como, digamos, toda la parte de generalidad de cómo deberían estudiarlo. Y bueno, nada, igual vamos a tener un poco de trayecto de aquí para que se entienda un poco mejor, ¿sí? Así que por eso capaz que ahorita les parece un poco chino, pero poco a poco lo vamos a ir trabajando. Es en el aula grande de Anato, ¿sí? Pueden entrar por el segundo y tercer piso, ¿no? Ujú. Y nada, por el sector Uriburu, que ahí lo estaban preguntando. Bueno, entonces nos vemos el sábado. Para los que se les congeló la imagen o no se escuchó, cuando esté en YouTube lo van a poder escuchar completo. Éxitos y nos vemos el sábado que viene y en la semana los que vengan en el introductorio. Chau, chau.